Bueno, bienvenidos a esto que es Dread Out 2. ¿Ah? Se van a preguntar qué carajo te pasó, John, que desapareciste. No importa, porque la verdad a nadie le importa y a nadie le interesa, creo. Vamos a seguir con Dread Out 2 en vez de jugar. Tengo algunos indies para traer, pero este juego me quedó pendiente jugarlo, porque me quedé un poco cebado. Eh, y la verdad que está bueno. Sigue estando en inglés, así que las traducciones van a ser como pueda, de la forma que pueda. Y lo que más me llama la atención, porque voy a dejar un link acá arriba del capítulo que en realidad era para mostrarlo el juego, no era solamente para hacer un gameplay de tipo serie. Habíamos peleado contra una suerte de boss y quedamos todo manchado de sangre. Y no es que se agarró y se fue, se bañó y se cambió la ropa, no, se puso un saco encima de ella llena de sangre. Bastante extraño y bastante desagradable, pero bueno, déjala. A Belinda le gusta que estar así. Y esta vieja de mierda me hace acordar a la de Confusion. ¿Puedo salir? Bien. ¿Qué carajo tengo que hacer ahora? A ver. Porque hace tanto que no lo juego este juego, valga la redundancia. Historia. Bueno, no me dice un carajo. Tengo que tomar un taxi. A ver qué me decís vos. Decime algo. No me da pelota. Una de las razones por las cuales hice un corte es porque muchas veces yo veo los gameplays que hago. Los veo porque tengo que ver si hay algún error, si salió bien, porque una vez que vos lo subís, por ahí se corta, por ahí tiene algún problemita y no da que se suba como el culo. Y yo me escuchaba, porque el anterior, el último que no salió al final, fue fueron varios que había hecho, ya los tenía programados para subir y los testeé y no, estaba muy apagado, muy bajón. Y para estar bajón y traer algo así no da. Por más que uno juegue para sacarse la mierda, tampoco da eso. Total, seguí jugando, no es que corté lo de jugar, seguí jugando igual. Jugué al... hay un fantasma acá. Esta fantasma es inofensiva. No sé qué onda, yo le saco una foto. Y te habla. Te habla, se ríe, se te caga de risa. What is this time? ¿Qué es este tiempo? ¿Qué es ahora? No sé, flaca. No tengo ni idea. Pero es inofensivo este fantasmilla. Vamos a la... Encima tengo medio problemas porque pasa cuando uno... estos son los que... Dice Dread Lights. Dread Lights are original... Ya conoces. Es todo folclore indonés. Si les interesa o no. Bueno, voy a hacer igual. Chupa un huevo, sí. Al que le guste bien y al que no lo mire. Voy a ver si hago en el blog. Está en la descripción el link. Ver un poco lo que es el folclore también de horror de Indonesia. Porque es muy limado. Es muy limado y está bueno. Va a costarme un huevo juntar información. Pero lo voy a hacer. Involves into more dangerous. Es un bicho hijo de puta este. Si quieren ver la pelea contra estos seres, la pueden ver en el gameplay que dejé ahí, que era una suerte de gameplay demo. Lo que está bueno de este juego y me gusta, porque... ¿Puedo poner la tele? Sí, Yes, we are back again at the Haunted Apartment. As you all may know, this is the first challenge in a line of 3 haunted sites for any contestant of this region. This apartment hasn't been occupied in over a decade for a reason. Ever since the suicide of a lone middle-aged woman, this place has been a hotbed for spooky spiritual activities. Our contestant today is a high school sophomore who said that her hobbies include listening to music and hanging out. Pretty much like everyone else, I guess. Donna is her name, and apparently facing devilishly terrifying poltergeists is her game. She's here to carry out a dare challenged by her friends. She said it's either this or eating a live octopus. Who knows, after this ordeal, the latter option might not be so terrifying after all. Let's start the game! Es una especie de reality de terror. Esto me hace acordar a Alan Wake.
estuve jugando, como ya dije. A ver si está el fantasma por acá. Lo que está bueno de este juego es que tiene momentos de tranquilidad como este, que recorres la ciudad y te fijas a ver qué hay de nuevo. Puedes interactuar. O sea, es como para descontracturarte un poco, porque si están todo el día metiéndote fantasma y susto, estás todo el día tenso. A ver, este tipo de juegos me cuesta un huevo encontrarlos. Bueno, este tanto no, porque ya el primero sí me costó encontrarlo. Ah. ¿Pero cómo manejan como el culo acá? Lo que pasa es que se puede andar en moto en callecitas de 2x2. Porque en el gameplay anterior, onda como que el tipo estaba tirando para que vayan sí o sí a verlo, había otro choque y acá chocaron de vuelta. Es una suerte de bloqueo que te ponen para que no sigas avanzando, como te dicen, bueno, si no podés por acá, no podés. Te pongo a personajes discutiendo, que o sea, chocaron para la mierda y están hablando como si, che, no me sale la voz de Borja, ¿no? Pero, qué bueno que está acá el día y chupate un huevo, chocaste con la moto y estás como si nada. No sé qué mierda es esto. Ah, es un comida al paso. Me gustaría ir a Indonesia a mí. Estaría bueno ir. No tengo un mango para ir, pero estaría bueno. Esta parte no estaba en la parte anterior. Se ve que se van desbloqueando escenarios. Me mudé. Esta es una de las razones también por las cuales se cortaron un poco los gameplays. Y como muchos saben, es una mudanza transitoria la que hice. Pero la tuve que hacer. Por laburo y por otras cosas también. Pero no da hacer los gameplays para seguir y todo eso. Me había puesto una meta media jodida. Porque sé que hay gente que sube indies. Este es un indie. O sea, sigue la temática de lo que estábamos haciendo. No de mostrarle y cortar, pero voy a hacer una suerte de gameplay porque tengo ganas de jugarlo este juego. Me llamó bastante. Y como no tenemos reglas específicas como que hay que hacer esto o hay que hacer otro, porque es al pedo. Ya para normas y reglas está la sociedad, que es bastante pelotuda a veces con esto de las reglas y las normas. Sí. Y bueno, cuando tenga... No voy a hacer como estaba haciendo, que tal día tengo que subir y de lunes, pues estaba subiendo lunes, miércoles y viernes, pero se me estaba haciendo muy costoso porque no me gusta traer gameplays de juegos que... ¿Esto qué es? A ver... Ah, pues mira. Apple Woman Underpants. ¿Bombachas? Who can Psycho Collect? Bueno, sí, acá juntan bombachas y la ponen en un costado. No sé qué clase de... Se ve que alguien se calentó y le tiró las bombachas a la mierda. Acá hay otra bombacha, o sea... Loco, ¿qué les pasa a las mujeres de Indonesia que tiran las bombachas? Pero bueno, como decía, yo estaba subiendo lunes, miércoles y viernes gameplay, así como ya a la misma hora, a las 7. Pero se me hizo re pesado en el sentido de que hay gamers que yo miro, que no son de acá obviamente. Ah, acá no podía pasar porque acá había un accidente de moto y ahora me dejó pasar. Hay gamers que suben prácticamente todos los días y hay juegos que están buenos y hay juegos que vos sabés que lo hacen por hacerlos. O sea, yo soy un poquito medio arisco, como se dice. No me dice ninguna misión, nada, vaya taxi. Ah, mira, puedo ir al hospital. Ah, porque me tenía que ir al hospital para ver qué onda, qué me pasó. Pero voy a recorrer un poquito antes. Señora, está muy pálida usted. Y no tiene casi facciones. Está muy pálida. Tome sol. Mirá qué buena onda los reflejos. Pero bueno, estaba haciendo... Usted está muy tostado. Tiene cara de loco. Bueno, vaya a cagar. Acá hay que tener cuidado cuando cruzás porque te levantan como ser tempana. Acá vinimos antes, ahora estaba esta gente. Cuando vinimos no había nadie. Se ve que no les gusta laburar. Usted está viendo piratería, déjese de joder, a ver. Tiene... Estas son películas piratas. Son películas piratas, señor. No se puede vender piratería.
Sí, juegos de PlayStation 5. Y este está prendido. Este está... Sí, bla. Vos sos el taquero de turno. Vos sos el que juntás para el comisario. El comisario es el jefe de policía. Vean, no me sorprende que haya ilegalidades en... acá están comiendo. Acá vinimos a buscar en el gameplay anterior la comida para el gato. Porque había un gato que estaba enojado porque no comía. No comía. What's happening? ¿Qué pasa? Lot of customers are losing... Muchos clientes han perdido el apetito. A ver, es una que tengo un inglés de mierda. Porque dice que está perdiendo sus habilidades solo por el estilo. Las traducciones no son muy buenas que digamos. Porque, a ver, yo me doy maña con el inglés, pero tampoco me sé mucho. Está vendiendo oro robado acá. No sé por qué, pero no se me va mucho a Argentina. Bueno, en esto no, porque no se ve gente que pinte y vende cuadros acá, salvo mi esposa. Ya se va a volver a meter en los gameplays, hasta en otro tema. Como decía, estaba jugando y estaba subiendo gameplays, pero bueno, sí, no quiero una moto, no me quiera vender una moto, déjenme hinchar las pelotas. Sí, no quiero leer sus comentarios de relleno al pedo, no voy a comprar una moto. Esto no, vamos al hospital, nos dejamos de hinchar las pelotas acá. Al hospital, sí. Sí, vamos al hospital. Bueno, me había puesto una meta muy difícil, que era subir gameplay los lunes, miércoles y viernes. Y como no me gusta subir por subir, como para cubrir la cuota, buscaba y a veces se me hacía muy tedioso. A veces llegaba prácticamente, grababa, yo subía a las 7 de la tarde y grababa a la mañana para subir la tarde y a veces no se renderizaba y era como que no. Entonces van a ir saliendo los gameplays. Total, si no se enteran por YouTube, se enteran por Taringa, y si no se enteran por Taringa, se enteran por las redes sociales que está un gameplay nuevo. Y si no quieren verlo, no lo vean. Y si me quieren bardear, vamos. Mirá, qué limpio que está este hospital. Me tengo que sentar para esperar mi turno. Bueno, espero que no pase nada paranormal. Bueno, si no, no sería Dread Out. Igual no se preocupen que voy a seguir buscando gameplays raros, pero mientras tanto, cuando a veces no llego, me senté el pedo a esperar algo que no pasó. ¿Qué pasa con turno? Mira como la clínica que voy yo. Igual, es la misma máquina. ¿Y te atienden rápido o es como la clínica que voy yo? Your number is 205, please. Sí, es como la clínica que voy yo. Sí. No, es como la clínica que voy yo, pero el orden de los números es como el banco, que te dan el ciento y pico y van por el 50. Mierda. Y se echó una siesta la flaca. Faltan 100 personas. Yo no vi 100 personas ahí. Mirá, ese, mirá. Mirá. ¿Dormís con los ojos abiertos? Number 205. Casi me muero, che, no hay nadie acá. Apartate. Dale, Belinda. Marlenda. Uf. Qué resaca, ¿no? A ver. Linda Melinda. Linda Melinda. Acá está Linda Melinda. Acá está Linda Melinda. ¿Qué querés? ¿Por qué todo está tan raro? You just through the public hallway. Bueno, esas son palabras que no entiendo una mierda. Vamos a ver. Silakan. Bueno, publiqué no sé cuánto. No, acá no. Vamos por acá. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? This. ¿Qué dice? Trail of Love did some witness text. ¿Sangre? Bueno. Sí, era por acá.
Poli no sé cuánto. Sí, Poli no sé cuánto. Por acá. Che, ¿qué onda? ¿No hay gente? Oh. Vamos a poner el teléfono creepy. Pues es un hospital, seguramente acá murió alguien. ¿Y este? Don't run. Walk very slowly. Casi. Camina muy despacio, él puede verme. ¿Qué onda? Mira la cara. Bueno, vamos a caminar despacio, vamos a hacerle caso a mí. Caminamos despacio. ¿Quién puede verte? A ver, vamos a chusmear con el teléfono paranormal. A ver, no, acá no estás. Tampoco. Para, a vos no se está viendo. Así que bueno, mientras rompemos la tensión, les cuento que jugué juegos de terror. ¿Quién te...? anda a cagar. Andate a cagar, pibe. Estás flasheando colores. Estabas flasheando. No me vengas con boludez. ¿Quién te puede ver, mentiroso? Estúpido. O sos un fantasma. No te puede ver. Bueno, no importa. Por ahí es un fantasma. No, es la toalla. Pero bueno, como les decía, me había puesto una meta muy loca de subir gameplays tan seguidos de juegos que cuesta encontrar. No me gusta mucho la idea de los juegos genéricos a mí. Los juegos genéricos donde es en primera persona y hay que esconderse el fantasma de turno. No digo que sean malos, porque estuve viendo un par así gameplay de ese estilo de juegos. Pero es como que a mí me gusta en tercera. Yo soy de la vieja escuela y quizás me tilden de viejo choto, pero yo soy de la escuela de los Resident Evil en tercera persona. Yo soy de la escuela del survival horror de tercera persona, donde te daban 3 balas, un kit de curación y a la mierda, y vos tenés que matar al bicho como podías. ¿Encontrar? Y como decía, yo soy de la escuela de los survival horror de la época de Resident Evil. Y van a decir, che, wow, tuviste el privilegio de ver salir Resident Evil 1. Yo lo jugué cuando salió. ¿Puedo llamar al ascensor? No. ¿Puedo llamar al médico? No. ¿Qué puedo llamar? No puedo llamar a un carajo. Belinda. ¿Qué pasa más acá? ¿Tengo que buscar fantasma? Por ahí pongo la cámara, ¿no? Porque no es muy claro este juego. ¿Qué carajo tenés que hacer? Busca el fantasma, no sé. Total. Última lodita de la chota. Sí, digo muchas palabras muy obscenas. Por acá no puedo entrar. Puedo hacer. Vení acá, ¿no? A ver qué me dijo. No, esto es lo que tenía que venir. Notas, a ver. No me hice un carajo. A ver, galería. Fotos raras. 205. Dice, please take a seat. Sí, eso ya lo hice. Y me dijo que venía no sé a dónde. Me dice que hay un fantasma, que no corra. Yo estoy corriendo de acá para allá. ¿Tengo que buscar el fantasma? ¿Qué carajo tengo que hacer? Nene, ¿dónde está el fantasma que te está hinchando los quinotos? A ver si ando por acá. Ah, no es por acá, que está. ¿Qué está haciendo? Ah, está hablando con la novia por WhatsApp. Ah, me están haciendo tomografía a ver cómo estoy de la cabeza. No estoy muy bien, doctor. Veo fantasmas. O sea, veo gente muerta. Y no son precisamente políticos. Ahora, okay. Oh, wait a moment. Please take a seat. Bueno. Doctor, estoy cubierta de sangre. Pará,
esa no es una amiga de las que... del primer juego. Me cago en la mierda. Sí, esa es una de las amiguitas mías del Dread Out 1. ¡Para! Esa foto es una de las chicas del Dread Out 1. Hay un cuerpo ahí. Bueno, parate, Belinda, me parece que ya tenés que irte porque viste un cuerpo y viste un fantasma atrás y justo parece que el doctor es el papá de una de las muertas. Sí, es una de las del Dread Out 1. Pero a mí no me echen la culpa. No tengo nada que ver. Belinda está fregada, Belinda. Ahora sale. Belinda, te quiero. Mira la cara de It's all right, Cisca. Linda. It's not your fault. You shouldn't blame yourself. But there's something you can do. No hay nada que pase. Uy, uy. No, me duele. Listen. ¿Qué? Ahí es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Bien, entramos en el modo... Qué lindo. Pero, a ver... yo tenía un cuchillo. ¿Dónde está mi cuchillo? Bueno. Encima no puedo usar nada. Bueno, otra vez en la mierda. El nene decía que acá había un fantasma, pero... Sí, había un fantasma. Hay un fantasma. Hay un esqueleto loco de esos. Y no voy a ir... Sí, tengo que ir por ahí. Con este, ¿no? ¡Sarak! Mi cuchillo. Tengo que ir despacito, dijo. El esqueleto me va a ver, ¿o no? ¿Dónde hay un cuchillo? ¿Dónde hay un cuchillo? Estoy en el hospital, ¿no hay un bisturí o algo por el estilo? Tengo que ir despacio porque me va a ver, dijo. Ah, pero este es diferente. El nene dijo que vaya despacio porque te ve. Este es diferente a los otros. Capítulo 1. Ah, te ve esta ataca. ¿No es alérgico esto? No, se ve que no. Bueno, cagate, yo me voy corriendo. Bueno, si lo toco, sí, bla bla bla. Linda Belinda, tenés una suerte de mierda, linda Belinda. Bueno, sí, anda a cagar. Oh, esto es tu amigo. Bueno, se ve que este muchacho no te hace nada, se queda hasta ahí, es el que estaba atrapado y decía el nene, che, tené cuidado, no corras porque te ve. Bueno, a ver. ¡Ay, la puta! Bueno, voy corriendo, váyanse a correr. Ah, bien, no tengo escapatoria, bien, perfecto, gracias. Bueno, váyanse a cagar, yo no voy a correr, pero sí voy a correr. Bueno, váyanse a cagar. ¿Qué carajo tengo que ir? Bueno, vengan todos para acá, síganme como si tuviera caramelos. Tengo que ir despacito. Está bien, tengo que ir despacito. Ay, Dios. No puedo entrar a ningún lado. No estaba acá el doctor. ¿No les hace nada? No. Bueno, anda a cagar, no te hace nada. No es que sean muy complicados de esquivar. Tengo que llamar hasta ascensor, me imagino. Bueno, pero tengo a los bichitos atrás, dándome las balas. Ah, está bajando. Ah, mira que tienen el mismo alcance. Váyanse a cagar.
Miremos el esquivo, miremos el esquivo. Chau, bichitos, váyanse a cagar. A todos. La iniciación de no sé quién, pero no sé si este juego tiene para salvar. Así más para abajo. Bien, vamos al sótano. Gracias. Vamos al sótano, linda Belinda. No tengo ni idea de cuánto va el gameplay. Yo siempre pongo el cronómetro, pero... ¿Qué tiene? ¿Qué ve? La morgue. Error. Bueno, error. Linda Belinda, estás hasta las pingas. Bueno. ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Grito? Esta piba está meada por un elefante. Dale, salí, linda Belinda. No salgas, linda Belinda. Vos te escapaste de... ¿Dónde te escapaste? Vos te escapaste. ¡Guau! ¡Guau! No. ¿Vos te escapaste de...? Sí, ¿no? Bueno, continuo, sí. No. Vos te escapaste de coso, de Outlast. Linda Belinda, te van a hacer cagar. Otra vez, no lo voy a editar esa parte, pues. Ahora, si me mata de vuelta, sí, voy a... ¿Me puedo seguir por acá? ¿Qué hago? ¿Que me agacho? ¿Tienen para agacharse? No me acuerdo. A ver, ¿qué hago? Llamo un taxi. Sí, me quiero ir. ¿A dónde? ¿A mi casa? No, no me puedo ir a mi casa. Estoy en otra dimensión. No hay taxis en otra dimensión. Ah, me puedo esconder. Dale. ¿Y ahora qué hago? Ah, se cerró. Ah, mira, me llevo a la muerte. Gracias por... No quiero ir a donde me llevas vos, flaca. Che, ¿por qué tengo que venir a lugares que... Ah, la chica fantasma. This is one feeling. Ay, esto es lo que siento, no sé qué. Qué suerte. Suerte la mierda de suerte. ¿Dónde lleva señorita muerte? Ah, mirá. ¿Qué carajo es eso? Bueno, no me dejas leer. La ley de chico, no sé qué, está fría y con hambre. Qué tristeza. Chica fantasma. ¿Por qué me lleva una chica fantasma? Pues es, a ver, espero. Encima no me deja la puta madre, porque a veces uso, cuando no puedo traducir, uso Meet Fluffy, no sé qué mierda, no me deja traducir un carajo. Odio, bueno, tiene que ser así, porque... Bueno, tengo que conocer al papá de Fluffy, no sé qué mierda. Don't let Papa find Fluffy. Carajo es Fluffy. Fully, Fluffy, no sé qué mierda.
peludo. Ah, te acordaste que me tenías que ayudar a traducir. Bien. Acá está Nagi Sakura. No sé si se acuerdan, la chica me ayudó a traducir. Vos, Fluffy. Fluffy era eso. ¿Por qué la traducen como Fully? Fluffy, Fluffy. Fluffy. O lo que carajo sea. No sé, peludo era Fluffy, creo. Un mullido peludo. Oh no, dice. Fluffy Shorty. Papá está viniendo. Bueno. Bueno, ¿qué hago? Fantasma. Ah, el papá es el de la... El papá es el de la motosierra. Va, el de la mierda esta que corta. ¡Ah, me encontró papá! ¡Corramos! Papá está loco. Papá está loco, papá está loco, papá me va a cagar matando. Y no hay lugar, no hay para esconderse. Bien, bien, bien. Ay, cae. Bueno. Dame un cuchillo, dame un hacha, dame algo. Ah, bueno. Pero acá te dan cosas. Acá no, ¿qué es esto? Ah, me puedo esconder los cadáveres, qué copado. Muy lindo, ¿Qué onda? Escondo los cadáveres y... Y este no se va, este se queda ahí campeando. Anda a cagar. Al igual este no es el que me preocupa, me preocupa papá. Yo que le estaba escapando de los juegos donde hay que esconderse. No hay un gancho, no hay nada acá para esconderme. Puedo esconder acá también. A ver, ¿cómo les puedo explicar? A mí me gustan los juegos que tienen toque de esconderse. Pero que no sea la mecánica principal del juego. Como ya dije, soy de la vieja escuela. Me gusta pelear con los bichos. Me gusta poder tener la posibilidad de matarlo a los bichos. Y se está salvando, ¿no? No se salvó, ¿no? Entonces lo voy a dejar hasta acá. Si se salvó, lo dejo hasta acá. Tiene pausa, esto sí, tiene pausa. Lo dejo hasta acá. Porque hace mucho que no jugaba este tipo de juegos y como ya dije, no es que no me gusten los juegos de donde tenés que esconderte y todo, pero me gustan en tercera persona donde te podés defender con algo, aunque seas impotente contra los bichos. Que tengas esa posibilidad de pelea. Pero bueno, voy a probar. No me voy a cerrar y negarme a esos juegos, porque me dijeron que juegos como Amnesia, que obviamente que dieron fruto y dieron lugar a todos esos juegos de primera persona donde había que esconderse y vos no tenías forma de defenderse, estaban buenos. Pero bueno, es como que ya hubo una tendencia y no me gusta. Así que bueno, gente, gracias por ver y nos vemos en la próxima, que no sé cuándo será. Chao.